Hoy traemos una historia que no solo te impactará, sino que te hará cuestionarte muchas cosas sobre advertencias, decisiones y consecuencias. Si alguna vez te has preguntado por qué algunos mensajes parecen ignorarse, incluso cuando vienen con toda la fuerza del cielo, entonces quédate, porque esto te va a volar la mente. Amós no fue un rey, ni un general, ni siquiera un sacerdote con poder político. Fue un hombre común, un pastor de ovejas y recolector de higos. Pero lo que tenía era algo mucho más grande. Una voz cargada con la justicia de Dios. Y aunque esa voz gritó, suplicó y advirtió, nadie la quiso escuchar. Y cuando llegó lo inevitable, ya era demasiado tarde. Dale like si valoras este tipo de historias que dejan enseñanza. Suscríbete si amas descubrir verdades ocultas en relatos antiguos. Y por favor, comparte este video con alguien que necesite abrir los ojos. Y antes de comenzar, responde esto en los comentarios. ¿Por qué crees que la gente ignora las advertencias, incluso cuando están claras? ¿Orgullo, ignorancia o miedo? Vamos con la historia. Amós no era la clase de persona que uno imaginaría como un profeta. No venía de una familia con linaje sagrado. No tenía títulos teológicos. No era alguien que caminara con túnicas finas por los pasillos del templo, ni que se sentara en mesas de sabios para debatir la ley. Era un hombre de campo. Trabajaba bajo el sol ardiente de Judá, en las colinas ásperas cerca de Tecoa, un pueblo pequeño, casi olvidado. Se ganaba la vida pastoreando ovejas y recolectando higos silvestres, una fruta humilde que crece en condiciones duras. Su vida era sencilla, silenciosa, sin pretensiones. Pero presta atención a esto. A veces, Dios escoge a los que el mundo jamás miraría, para entregar los mensajes más poderosos de todos los tiempos. Y eso lo cambia todo. Recuerda bien esta idea. El tamaño de tu origen no determina la magnitud de tu propósito. Porque Amós, ese hombre anónimo entre las piedras y los rebaños, iba a convertirse en la voz más incómoda, directa e irrebatible de toda su generación. En esos días, Israel, el reino del norte, vivía en aparente esplendor. Había riqueza, había comercio, las ciudades florecían, la economía parecía estable, los templos estaban llenos. El incienso subía, los sacrificios no faltaban, pero debajo de esa apariencia, el alma del pueblo se estaba pudriendo. Y aquí viene algo clave. No toda prosperidad es señal de bendición. Muchas veces, la comodidad es simplemente el silencio antes de la tormenta. Y eso fue lo que Amós vio con absoluta claridad. Dios lo llamó, no en una visión gloriosa con ángeles, no en medio de un templo sagrado. Lo llamó donde estaba, entre ovejas, higos, polvo y silencio. Y ese llamado fue tan poderoso que lo empujó a hacer algo impensable. Dejar su tierra y viajar al norte, a un reino ajeno, a confrontar a personas que no lo querían oír. Imagínalo, un campesino solitario entre ciudades lujosas, con sus pies polvorientos y su rostro tostado por el sol, para decirle a reyes, sacerdotes y comerciantes, tu final se acerca, porque Dios ve lo que tú tratas de ocultar. ¿Quién sería tan audaz para hacer eso? Un hombre que no tenía nada que perder, pero una verdad tan ardiente que no podía callar. Y eso es algo que debes recordar para más adelante. Cuando alguien habla desde una convicción profunda, aunque no tenga poder ni fama, su voz puede sacudir imperios. Amós no fue enviado con diplomacia, fue enviado con fuego. Y la forma en que comenzó su mensaje fue, en realidad, una obra maestra. Él no empezó criticando a Israel de inmediato. No, sabía que, para que su mensaje atravesara la coraza del orgullo, primero debía capturar su atención. Así que comenzó condenando a sus enemigos, a Damasco, por su brutalidad, a Gaza, por su comercio de esclavos, a Tiro, por su traición, a Edom, Amón y Moab, por su crueldad y venganza. Y mientras hablaba, el pueblo lo escuchaba con gusto. Sí, eso mismo, que caiga juicio sobre ellos, decían, pero lo que no sabían es que eso era una trampa profética. Amós los atrajo con lo que querían oír, para luego lanzar la verdad que no querían enfrentar. Y cuando llegó ese momento, fue como si la atmósfera entera se congelara. Dijo, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel, y por el 4, no revocaré su castigo. Y entonces, comenzó a desatar una tormenta moral sobre ellos. Venden al justo por dinero. Pisotean a los pobres. Padre e hijo se acuestan con la misma mujer. Se acuestan sobre ropas tomadas en prenda,
junto a altares. Beben vino de los oprimidos, en la casa de su Dios. Fue un golpe directo al corazón de la hipocresía religiosa, porque Amós no atacó a los rituales, sino al alma podrida que había detrás de ellos. Y aquí viene otro recordatorio. De nada sirve levantar las manos al cielo, si con ellas aplastas al necesitado. De nada vale el incienso, si tu justicia está podrida. Lo más brutal es que Israel pensaba que todo estaba bien. Celebraban festividades, cantaban, ofrecían ofrendas, pero no se daban cuenta de que todo era una máscara, una farsa. Y Amós, ese hombre sin título, se atrevió a arrancarles la máscara en público. Ahora detente y piensa esto. ¿Cuántas veces en la historia, o incluso en tu vida personal, alguien ha tenido el valor de decirte una verdad incómoda, y tú no quisiste escucharla? Porque lo que viene más adelante en esta historia es el resultado directo de haber ignorado esas advertencias. Y lo más impactante es que Amós no hablaba con odio. Hablaba con dolor, porque amaba la justicia, porque sabía lo que venía, y porque sabía que, aunque Dios es paciente, su justicia no duerme. Luego de su fuerte introducción, Amós no se detuvo. Sabiendo que no bastaba con denunciar, necesitaba advertir con fuerza que el tiempo se acababa. Israel estaba jugando con fuego, y aunque parecía que todo marchaba bien, en realidad la caída era inevitable. Recuerda esto, porque esa misma verdad se aplica en cualquier momento en que ignoramos las señales claras del desastre que se acerca. Dios le reveló a Amós una visión poderosa, llena de símbolos que nadie podía ignorar. Primero, le mostró una canasta de fruta madura. Esa fruta estaba lista para caer y pudrirse. No había marcha atrás. Era la imagen perfecta para Israel. Una nación que había alcanzado el pináculo de la prosperidad, pero que estaba a punto de ser destruida porque había perdido el camino. Este símbolo no solo era un juicio, era una advertencia urgente para que el pueblo despertara y cambiara su rumbo. Pero, una vez más, Israel eligió no escuchar. En su mensaje, Amós enfatizó que Dios no rechaza los rituales por sí mismos, sino la injusticia que los acompaña. Recordemos esto para entender más adelante cómo la falta de justicia social trae consecuencias devastadoras. El profeta denunció a los poderosos que oprimían a los débiles, a los jueces corruptos que vendían justicia al mejor postor y a los ricos que vivían en lujos mientras el pueblo sufría hambre y miseria. Los sermones de Amós eran un llamado a la verdadera justicia, no a la apariencia. Imagínate el impacto de estas palabras en un tiempo en que la religión era más una cuestión de prestigio social que de honestidad y misericordia. Para ellos, era un choque brutal, pero para Amós, era la voz de Dios hablando claro y sin rodeos. Y ahora presta atención a esto. La injusticia que toleramos hoy, las desigualdades que normalizamos, las mentiras que preferimos ignorar, son las semillas del desastre futuro. Amós lo sabía y lo gritaba con todas sus fuerzas. Pero la historia no termina aquí. En medio de su profecía, Dios le mostró a Amós otras visiones terroríficas. Una lluvia de fuego, una plaga devastadora, una sartén inclinada que simbolizaba la destrucción que caería desde el norte, la tierra de los asirios, los invasores que arrasarían Israel. Estas imágenes fueron tan vívidas y aterradoras que Amós temió por su propia vida. Sin embargo, la pasión por entregar ese mensaje era más fuerte que su miedo. Y aquí viene un dato fundamental que debes guardar para más adelante. El juicio puede parecer lejano, puede parecer solo una advertencia, pero cuando llega, no perdona. Y lo que sembramos en el presente, lo cosecharemos en el futuro. A pesar de todas las advertencias, el corazón de Israel estaba endurecido. La arrogancia y la autosuficiencia cegaban a sus líderes y a su pueblo. Pensaban que la prosperidad les daba inmunidad, que su ejército era invencible, que sus rituales les garantizaban el favor divino. Pero Amós les advirtió que nada de eso serviría si no cambiaban sus corazones. Recuerda esto, las señales de alarma que ignoramos hoy, las consecuencias no las veremos solo mañana. Pueden llegar en el momento menos esperado y ser mucho más devastadoras. Además, Amós no solo predijo la destrucción, sino que anunció la restauración después del juicio. Dios no quería la ruina eterna, sino el arrepentimiento sincero. Su justicia era un camino para regresar a Él, para limpiar la tierra y preparar un futuro nuevo y mejor. Y este es otro punto clave que debes tener presente. Aún en los momentos más oscuros, siempre hay una puerta abierta para la esperanza y la redención. Pero para eso hay que escuchar, arrepentirse y cambiar. Pero, como veremos más adelante,
Israel eligió la destrucción y cerró esa puerta. Ahora imagina la tensión de ese tiempo. Amós caminando por las calles, hablando en plazas públicas, enfrentando la ira de los poderosos, siendo despreciado y amenazado. Sin embargo, su fe y convicción eran inquebrantables. Su historia es la historia del valor de la verdad frente al poder, la fe frente al conformismo y el coraje frente a la indiferencia. Y aquí, antes de continuar, detente un momento y pregúntate, ¿estás escuchando las voces que te advierten hoy? ¿O prefieres cerrar los ojos y seguir con la ilusión de que todo está bien? Porque lo que viene en la siguiente parte te mostrará lo que sucede cuando se ignoran las advertencias divinas y humanas. Amós había hablado claro. Había gritado la verdad con la fuerza de un hombre que sabe que el tiempo se agota. Pero Israel, orgullosa y ciega, decidió hacer oídos sordos. La historia nos recuerda que cuando un pueblo rechaza la advertencia divina, cuando ignora las señales evidentes de su propia decadencia moral, las consecuencias no tardan en llegar, y son mucho más duras de lo que jamás imaginaron. Toma esto en cuenta porque entenderás cómo las decisiones que tomamos hoy pueden marcar no solo nuestro destino, sino el de generaciones enteras. El reino del norte, que parecía invencible, cayó bajo la espada de los asirios. No fue una caída lenta ni discreta, fue un cataclismo, un terremoto que derrumbó palacios y templos, que dispersó al pueblo, que borró ciudades enteras del mapa. El juicio anunciado por Amós se hizo realidad con una precisión aterradora. Lo que antes era orgullo, se convirtió en ruina. Lo que era riqueza, en escombros. Lo que era seguridad, en miedo. Pero no solo fue la destrucción física lo que marcó ese momento, sino la lección profunda que quedó grabada en la historia. Ninguna prosperidad está garantizada cuando se edifica sobre la injusticia, la corrupción y la indiferencia hacia el sufrimiento del prójimo. Recuerda bien esto, porque esa es una verdad eterna que trasciende épocas y culturas. Amós, ese hombre humilde que pastoreaba ovejas, no solo fue un profeta de destrucción, sino un símbolo eterno de la voz de la conciencia que no se puede silenciar. Él nos enseña que la verdadera fe no está en los rituales ni en las apariencias, sino en vivir con justicia, compasión y humildad. Que el poder sin moralidad es una bomba de tiempo. Y aquí, justo ahora, alto ahí, si esta historia te está tocando, si sientes que esas palabras son más que un relato antiguo, te invito a regalar un like y suscribirte al canal. Si amas a tu mamá, hazlo por ella, porque historias como esta nos recuerdan la importancia de cuidar lo que verdaderamente importa, y no repetir los mismos errores. Dale clic y acompáñanos para seguir descubriendo juntos lecciones profundas que cambian vidas. Volviendo a la historia, Amós no fue escuchado en vida, pero su mensaje no murió con él. Su legado atravesó siglos y llegó hasta nosotros como un llamado urgente a despertar, a ser valientes, a enfrentar la verdad aunque duela. Su voz es un faro que ilumina la oscuridad de la injusticia y la corrupción, un recordatorio de que la verdadera grandeza está en la integridad y en defender a los más vulnerables. Además, Amós nos muestra que el juicio no es solo castigo, sino también oportunidad de redención. El pueblo disperso, aunque quebrantado, pudo regresar y reconstruir. Pero la clave está en no olvidar las lecciones aprendidas, no repetir la historia. Y para terminar, reflexiona conmigo. ¿Qué legado quieres dejar tú? ¿Estás viviendo de acuerdo con los valores que quieres que te recuerden? ¿Estás siendo la voz que alguien necesita escuchar, aunque sea incómoda? Este es el poder que tiene la historia de Amós. Nos reta a ser honestos con nosotros mismos, a reconocer nuestras fallas y a tomar acción para cambiar. Gracias por acompañarme en este viaje. Si quieres seguir viendo videos con historias que te inspiren y te hagan reflexionar, no olvides suscribirte y activar la campanita. Comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. Nos vemos en la próxima, donde seguiremos explorando más historias que mueven el alma y transforman el corazón.